Así que le vamos a pedir al doctor, si quiere, inclusive si lo quiere hacer desde acá, perfecto. El doctor Pelegrín Castillo se va a compartirse con nosotros una serie de ideas, proyectos y soluciones. Sabemos que siempre es un gran aporte de todas las soluciones que siempre se plantea el doctor Pelegrín Castillo. A veces él tiene razón antes de todo el mundo y la historia siempre termina reconociéndose. Así que vamos a escuchar, esa ya parte del futuro está presente porque tenemos aquí al doctor Pelegrín Castillo. Gracias, muchas gracias Henry por esa palabra de presentación. Yo quiero agradecer profundamente la invitación de FENACER y de su presidente Manuel Ortiz y de todo el equipo directivo. Felicitarlos por la organización de este importantísimo evento. Me siento muy honrado y sobre todo muy satisfecho porque quiero evocar ahora experiencias de hace más de una década. Cuando presidía la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados, tuve la oportunidad de trabajar con el equipo de FENACER, con don Manuel, con Ricardo, con todo el equipo, en la primera iniciativa que surgió de FENACER sobre el tema de la seguridad alimentaria. Y vemos la tenacidad, la consecuencia, la coherencia en el mantenimiento de este tema en la agenda del sector, con la vocación de que sea verdaderamente un tema de la agenda nacional. Aunque aquí confieso que como ex legislador es difícil impulsar la agenda nacional. Cuando David Toribio hablaba de que el proyecto de ley de agua se sometió hace 22 años, yo fui quizás el legislador que más insistió en la importancia de que ese proyecto se aprobara. Salí del Congreso en el 2014 a formar el Ministerio de Energía y Minas y esa ley todavía no se ha aprobado y no está en la prioridad como debería estar. Y José Miguel evocaba un programa que trajimos al país, el programa Cultivando Agua Buena, de la mano de Itaipú Binacional, un programa reconocido por Naciones Unidas como el mejor programa del mundo. Y aunque ya ha caminado en algunos campos del país, en algunas áreas, microcuencas, la verdad es que debería estar en todas las 156 microcuencas del país y asumido como programa número 1 del Estado y del Ejecutivo. Pero esas son las dificultades que tenemos que encarar cuando el Estado no está funcionando en el cumplimiento de sus fines esenciales. Este tema propuesto, la seguridad alimentaria, es sumamente relevante, importante. Se colocó en la agenda de la política pública, por lo menos en la Constitución de la República. Es bueno recordar que después del artículo 53 de la Constitución de la República relativo a los derechos del consumidor, hay un mandato constitucional en el artículo 54 a perseguir como meta de política pública la seguridad alimentaria, garantizar que los dominicanos, los habitantes del territorio nacional, tengan acceso a alimentos de calidad en forma sostenible. Y eso es un gran reto para una nación insular como la nuestra. Pero antes de hablar de propuestas concretas, de iniciativas muy puntuales que nosotros entendemos que deben ser incorporadas a la visión de seguridad
porque son prácticas y pueden producir resultados. Yo quisiera compartir, señor presidente y integrantes de este evento, algunas reflexiones e inquietudes para entender muchas cosas de nuestro país y sobre todo por qué lo que plasmamos en la Constitución, en las leyes, en las aspiraciones, en este tipo de eventos, se quedan en una especie de limbo, en una especie de indefinición permanente. Y pasa el tiempo y metas que debieron asegurarse hace décadas, como esa, la Ley General de Agua, todavía lo estamos discutiendo. Es importante que para que nos acerquemos a una agenda de seguridad alimentaria tengamos presente algunas claves. Miren, sin integración hacia adentro no es posible tener éxitos en los procesos de integración hacia afuera. Las naciones exitosas son las naciones que se logran integrar a la economía internacional, a los procesos globales, con proyectos nacionales fuertes. Y proyectos nacionales fuertes significa integrar hacia adentro. Que las clases dirigentes de una nación, los sectores más dinámicos, los que tienen más responsabilidad, asuman el compromiso, el liderazgo de impulsar procesos de integración hacia adentro. Lo que suele pasar en muchos países, y está pasando aquí, es que ese proceso que ha ido caminando, porque nosotros tenemos tratado de libre comercio con 49 países, incluso acceso a los mercados mundiales más importantes, el europeo, el norteamericano, ahora mismo China nos queda muy remota, pero en un futuro nosotros debemos tener nuestros marcos polos que vayan a China a abrir ese mercado para la República Dominicana, si es posible, y Dios mediante lo tendremos. Pero decía que teniendo eso, el proceso no está aprovechando al país. ¿Por qué? Porque ha sido un proceso impulsado por algunos sectores de la vida nacional, sectores modernos, sectores élites, pero se han olvidado de la cuestión fundamental, que es integrar hacia adentro. Integrar hacia adentro significa asumir seriamente que hay un proyecto nacional dominicano, que los dirigentes tienen que actuar, pensar y sentir en función de los intereses generales de ese proyecto, no de sus intereses corporativos, sectoriales y mucho menos personales. Y sobre todo, tener esa capacidad de integrar a la producción, al consumo y a la ciudadanía efectiva a la gran mayoría de los dominicanos y de todos los que vienen a nuestro país a disfrutar de este espacio que yo personalmente me gusta definirlo como un mini continente, porque tiene todas las condiciones para ser un país exitoso en todos los sentidos de la palabra. Ese balance de integración hacia afuera ha sido realmente muy defectuoso. No es que no se hayan logrado cosas importantes, se han logrado cosas importantes en muchas áreas, pero cuando pasamos balance, ni los productores ni muchos sectores de las cadenas de comercialización, de intermediación, ni los consumidores podemos decir que hemos aprovechado ese proceso como hemos debido aprovecharlo. Y eso tiene que ver mucho con un rasgo de la economía dominicana que tiene que ser objeto de debate, de escrutinio y de cuestionamiento.
y es que tenemos una economía cada vez más concentrada, con prácticas oligopólicas, monopólicas, que tienen que ver mucho con el tamaño de la economía, pero sobre todo con la debilidad del Estado, en su función de regulador, de orientador, de fijador de metas nacionales. Y esa concentración está en la base de la mayoría de los problemas que nosotros tenemos, porque dejamos mucha gente fuera, marginada de la producción, como explicó el ingeniero Falla, marginada del consumo, porque nosotros deberíamos tener un consumo en muchos sentidos muy superior y de más calidad. Y desde luego, en esas condiciones no cabe esperar que vamos a tener una ciudadanía más consciente, más efectiva, más responsable. Entonces eso impacta toda la vida nacional, incluso la calidad de las instituciones y de la democracia. Entonces ese es otro tema que es sumamente importante tenerlo presente a la hora de abordar este tema. Hay una situación que a nuestro modo de ver es clara. Nosotros tenemos muchos recursos, la ubicación, infraestructura, recursos naturales, diversidad. Sin embargo, el recurso más importante que tenemos es el recurso humano, el capital humano y el capital social. Y lamentablemente no tomamos mucha conciencia del valor de ese capital humano, de ese capital social. Yo quiero decir aquí y hacer un reconocimiento a ustedes y a todo el sector comercio y especialmente el comercio detallista, el comercio de distribución que está penetrando las realidades profundas de millones de dominicanos y dominicanas que viven en marginalidad y pobreza. La sola existencia de una red de distribución es uno de los elementos claves para la seguridad alimentaria de cualquier país. La sola existencia. El hecho de tener aquí una institución, porque es una institución de la cultura dominicana, el colmado,